buenas noches. Que Dios me los bendiga. Buenas noches a aquellos que a estas horas han tenido a bien disponer un tiempo para escuchar no nada más esta plática, sino todas y cada una de las pláticas que con todo gusto llevamos a cabo cada viernes este grupo de varones, y en donde lo único que tratamos de hacer con nuestra intención es dar a conocer esa palabra que a través de su Hijo Jesucristo el Señor nos compartió a todos y cada uno de nosotros un día, y a través de la cual nuestras vidas fueron radicalmente cambiadas. En la medida en que nosotros nos metemos con esta palabra, es en la medida en que esa vida que hoy vemos y vivimos en una transformación a cada momento, vemos cómo nos va transformando, nos va cambiando, nos va dando una certeza y una seguridad de lo que en realidad hoy vivimos y lo que esperamos para el día de mañana, de acuerdo al plan perfecto que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros. Lo que voy a platicar con ustedes, lo que voy a compartir con ustedes dentro de esa lectura que nos está tocando a cada uno leer, se refiere en primer lugar a Génesis 36, en donde el fondo de este capítulo son las generaciones de Esaú, que se acordarán que es uno de los hijos de Isaac y hermano de Jacob. Y básicamente en este capítulo 36 de Génesis, más que nada quiero hacer un énfasis muy pequeño, ¿no? Dos hermanos en donde se da de manera muy específica dos aspectos que quedan muy marcados en lo que es la enseñanza del Señor. Lo que es la parte espiritual que representa a Jacob, y lo que es la parte del mundo, por así decirlo, que es su hermano Esaú. ¿Por qué en ese sentido? Porque Esaú siempre fue amante de todo lo del mundo. O sea, él nunca estuvo en intimidad con el Señor, aun cuando tenía el ejemplo de su padre. Y Jacob, aún habiendo en su momento cometido errores, siempre tuvo esa sensibilidad para con lo que representaba en su vida, y siempre representó la presencia de Dios. Y bueno, es muy específico ese capítulo con respecto a las generaciones, y hablar de ellas pues es algo muy especial, que en este caso no lo vamos a tocar. No es que no sea importante, no lo vamos a tocar. Y enseguida de lo que es Génesis 36 viene también lo que es el capítulo de Éxodo 3. Y en este capítulo hay dos aspectos relevantes que quiero platicar con ustedes. Número uno, el llamamiento de Moisés, y número dos, lo que son las instrucciones de Dios para Moisés. En este sentido, la mayoría, al menos los que estamos aquí presentes, sabemos de esa parte de la historia en donde Moisés tiene el privilegio por parte de Dios de ser nombrado la persona a través de la cual iba a traer la liberación de su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Algo que obviamente Moisés nunca había contemplado, nunca contempló que pudiera suceder. Así es nuestro Señor, así trabaja Él. O sea,
nos da cada día sorpresas y sobre todo con acciones que nunca esperamos en personas que aparentemente no están preparadas, pero no es que el Señor las busque preparadas, sino que realmente las usa porque el trabajo no es de nosotros, el trabajo es de Él a través de nosotros. Y cuando Moisés es llamado, hay una parte específica en donde él, pastoreando las ovejas de su suegro, se nota que a cierta distancia una zarza se estaba quemando. Y como pasaba el tiempo y esa zarza no se quemaba, es obvio que llamó su atención hasta que tomó la decisión de ir a ver por qué no se quemaba. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando él llega al lugar donde está la zarza, escucha la voz de Dios que le empieza a hablar, ¿verdad? Moisés, Moisés, quítate el calzado que tienes, porque el lugar donde estás santo es. Y ahí empieza la historia de Moisés como la persona escogida para llevar a cabo esa liberación del pueblo del Señor llamado Israel. Algo que no tenía contemplado desde el punto de vista físico, no había ningún problema, pero desde el punto de vista emocional, todo lo que implicaba todo este proceso no iba a ser fácil, y si lo vemos desde la parte humana, pues no lo hubiera podido hacer. Pero si lo enfocamos en cuanto a lo que Dios es, para lo que fue para Él y lo que es para cada uno de nosotros, todo, como dice su palabra, lo podemos en Cristo Jesús. Si nosotros nos ponemos en sus manos, por muy difícil o muy alto que sea la meta que tengamos que alcanzar, si lo hacemos a través del Señor, lo vamos a lograr. En este caso le tocó a Moisés, y él contó con ese apoyo, con esa autoridad que tenía que tener de parte del Señor para poder llevar a cabo ese trabajo. Y también podemos ver dentro de este capítulo de Éxodo 3 las instrucciones que el Señor le da a Moisés para llevarlo a cabo. Perdón. Y lo primero que le dice el Señor a Moisés, ¿sí? Después me imagino a Moisés recobrándose de la sorpresa o de esa impresión, ¿verdad? De ese momento donde yo creo que nunca supuso que al llegar a esa zarza lo que iba a escuchar y a recibir de instrucciones. Entonces, dentro de todo este trabajo, el Señor le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo, bien he visto, ¿sí? Muchas veces pensamos que el Señor no ve nuestras aflicciones, no ve los procesos o el proceso por el cual estamos pasando. Y el Señor ve absolutamente todo. En este caso, la situación de su pueblo que estaba bajo el yugo de Egipto. Número 2, dice: he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Yo me imagino en ese momento, en esos tiempos, al pueblo de Israel, después de todo ese trabajo que día con día tenían que hacer en sus reuniones ya familiares o entre las personas que conformaban el pueblo de Israel, y que durante todo el santo día tenían que estar trabajando esas quejas de todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y además que no tenían un año o 2 años de estar bajo esa situación, ya tenían 40 años de estar en esa posición. Número 3, dice: Dios utilizó a Moisés respecto a su pueblo oprimido por los egipcios.
La pregunta en el número 4 sería, si Dios en su momento utilizó a Moisés para ser el canal físico a través del cual se llevaría a cabo la liberación del pueblo de Israel, yo les pregunto a ustedes, como las personas que nos ven a través de las redes sociales, en el caso de cada uno de ustedes, el Señor, ¿a quién utilizó para que tanto ustedes como yo viniéramos a sus caminos y nuestras vidas fueran cambiadas? Yo creo que todos sabemos quién fue la persona o las personas o la familia y en qué momento, ¿sí?, esto ocurrió. Muchas veces cuando empezamos a tener la problemática en medio de nuestra situación, pudo haber sido como persona, pudo haber sido como matrimonio o pudo haber sido como familia, que es en el caso personal. En el caso personal les puedo decir que yo supuse que no teníamos problemas, que nuestra relación era normal, avanzando, llena de amor, ¿verdad?, de entendimiento, de aceptación. Pero el problema es que cuando nos confrontamos con las reglas, con los lineamientos que están establecidos en la palabra del Señor, nos damos cuenta que no estamos tan bien como suponemos. Y que si revisamos todas y cada una de las áreas de nuestras vidas, nos empezamos a dar cuenta que la palabra nos va diciendo qué es lo que está mal de cada una de las áreas. Y que si no han cambiado y que si estamos en una situación de no solución, es porque no hemos tomado el camino correcto, escuchado el consejo correcto, ni tomado la decisión de iniciar ese proceso. Sin embargo, cuando el Señor viene a nosotros a través de terceras personas y nos muestra esa situación, sobre todo, ¿por qué? Porque así como en su momento su pueblo clamaba día por día porque fueran libres, así nosotros muchas veces sin hablar, en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón, estamos clamando al Señor porque nuestra vida sea cambiada, ¿sí? Pero en este sentido tiene que haber una decisión de parte de nosotros. Si esa decisión no existe, es como día con día nuestra vida va avanzando y en lugar de ser más ligera, nuestra vida se va llenando de más y más y más cargas, hasta que llega un momento en donde nos preguntamos, y es donde explotamos, ¿qué hago? ¿Sí? ¿O qué hacemos? Y también podemos ver en esta parte, para concluir esta parte, cómo el Señor equipó en este caso a Moisés para que pudiera llevar a cabo día con día ese trabajo de liberación del pueblo de Israel. No fue fácil, de antemano Dios se lo comunicó, ¿verdad? Y aún con ello también le decía que Él iba a poner ciertas condicionantes en el pensar y en el actuar del faraón, que daban como consecuencia que su corazón se endureciera y no permitiera esa salida del pueblo. Pero todo eso iba a ser con un propósito. Al final del camino es un final feliz porque el pueblo fue liberado después de pasar una serie de vicisitudes. Y también podemos ver al final de esta parte en donde Moisés no tiene el privilegio de alcanzar la tierra prometida para lo cual el Señor había liberado al pueblo de Egipto. Sus razones las hubo, en su momento se tendrá que analizar y compartir con ustedes porque son muy, muy interesantes. Pero la liberación del pueblo de Israel, del yugo de Egipto, se llevó a cabo. Y de ahí nos brincamos dentro de esta lectura a Mateo 10, capítulo 10, versículo 21, hasta Mateo 14, también versículo 21.
Solo antes de continuar con esto, en el caso de Moisés, la enseñanza con Moisés y liberación, quiero comentar lo siguiente. En su momento nosotros, sí, tuvimos esa oportunidad de que nuestras vidas fueran cambiadas. El Señor utilizó a personas para que esto se llevara a cabo y finalmente tomamos esa decisión de la conciencia de que no éramos nosotros los que íbamos a poder hacerlo en nuestra humanidad, ¿sí?, en nuestra carnalidad, sino que iba a ser solamente a través del Señor, en la forma y tiempo en que solamente Él lo sabe hacer. Nosotros tuvimos como familia el privilegio de hacer ese cambio como tal, como familia, en el momento en que conocimos al Señor y en el momento en que se presentó la oportunidad de hacer esa oración, ¿sí?, que es importante llevarla a cabo, donde el fondo de todo es que sea Él el que haga nos lleve a esa libertad que nos da la apertura con respecto a la respuesta y solución de todos y cada uno de nuestros problemas día con día. ¿Cómo lo hace? A base de su amor, a base de esa misericordia que Él tiene para todo aquel que se arrepiente con un corazón genuino, ¿sí? Entonces, en este sentido, si tú o ustedes como pareja o ustedes como familia al interior de su vida tienen problemas, tienen esta problemática, es importante que se pregunten si tomarían la decisión de que sus vidas sean cambiadas. Sería lo mejor. Sería lo mejor. Los que estamos aquí somos testigos. En lo personal soy testigo de ese cambio maravilloso que hoy no nada más experimentamos, sino que seguimos viviendo. Bien, en lo que es Mateo 10 al 14, vemos la otra parte de la historia, en donde ya estando el Señor en su forma carnal en medio de nosotros, compartiendo su palabra con todos y cada uno, a eso vino, ¿sí?, a dar libertad a los cautivos en todas las áreas de sus vidas. Y para esto también, así como en su momento utilizó Moisés, como en su momento utilizó a otros personajes, en este caso también Él formó un equipo para que esa palabra suya fuera compartida. Y estamos hablando de los 12 apóstoles. Esta parte de Mateo es específica con respecto a la integración de estos 12 apóstoles, estos 12 discípulos que el Señor, ¿cómo decirlo? Este equipo que Él juntó para que esa palabra de liberación fuera compartida con todos y cada uno de aquellos, ¿sí?, que la necesitaran. Y fue y es de esa manera, porque el Señor nunca va a obrar en tu vida a fuerzas. Su palabra dice que Él es un caballero y la misma nos está invitando a que tomemos la decisión. Entonces, puse algunos puntos muy específicos con respecto a toda esta lectura de Mateo, que es interesantísima, pero lo que más no es que me haya llamado la atención, sino lo que más de fondo, ¿verdad?, quiero comentar con ustedes es lo siguiente. Número 1, estableció a los 12 discípulos. Número 2, empezó a darles instrucciones a ellos para llevar a cabo la transmisión del mensaje de salvación, ¿sí? Y lo primero que hizo, ¿sí?, fue darles autoridad en ese inicio de trabajo,
para que echaran fuera espíritus inmundos. ¿Sí? Una autoridad que tú y yo sabemos que a través del poder del Espíritu Santo que reina en nosotros podemos ejercer. El número 2 nos habla de que no podían caminar, o sea que no caminaran o no tuvieran relación con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Eran los no judíos. Dice, y que no fueran a ciudades de samaritanos. Estos samaritanos en su momento era un grupo étnico y religioso que se consideraban descendientes de las 12 tribus de Israel. Esto tiene que ver mucho con la forma de pensar de estos grupos, que en lugar de ser ayuda para llevar a cabo este mensaje, siempre estaban en contra, ¿verdad?, de él, y entonces de ser ayuda para los apóstoles, pues formaban una barrera, con lo cual el mensaje no era posible llevarlo a cabo de manera natural. Otra cosa que nos habla estos pasajes de Mateo es, este mensaje era dirigido, tenía que ser dirigido de manera específica, no a aquellos que tenían su vida normal, tranquila, sino a aquellos que tenían su vida, que estaban perdidos, que no sabían qué hacer, ¿sí? Dice, vayan con las ovejas perdidas. Eso es muy, muy importante. ¿Y qué era y qué es lo que todos y cada uno de nosotros, como en ese tiempo, hoy tenemos que predicar en este mensaje que nosotros recibimos en su momento y del cual nosotros tenemos también que llevar a cabo? El predicar el mensaje, ¿sí?, que es anunciar el reino de los cielos, ¿sí?, que ese reino de los cielos que surgen allá arriba cada día está más cerca, o hoy lo tenemos aquí a través del Señor Jesucristo, que es el que nos da una salida para todas y cada una de las problemáticas que pudiéramos estar viviendo. Queremos tener una vida tranquila, queremos tener una vida en paz, queremos tener una vida llena de amor, queremos tener una vida llena de misericordia, queremos tener una vida de aceptación, queremos tener una vida en donde realmente nos valoremos como seres humanos. Debemos de entender que nosotros como seres humanos tenemos tantas cosas del mundo que no nos lo permite, pero si permitimos que el Señor obre a través de nosotros, espiritualmente hablando, esas personas van a estar recibiendo ese mensaje tal como el Señor lo dispuso a través de sus 12 discípulos, como hoy no son 12, hoy son miles de discípulos llevando ese mensaje, o tratando de llevar ese mensaje a toda aquella persona, a toda aquella oveja, como el Señor las define, ese mensaje que va a traer la liberación o la libertad a toda esa cautividad que en un momento dado podamos tener, todas esas cadenas que venimos arrastrando, todas esas maldiciones que muchas veces nos persiguen de nuestros antepasados y que hasta el día de hoy no podemos ser libres de ellos. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado la manera de llevarlo a cabo. Sin embargo, el Señor, a través de Jesucristo, es la respuesta. También les dice, ustedes, otra de las situaciones que van a llevar a cabo a través del poder de mi palabra, la cual he puesto en su interior, siempre y cuando caminen en fe, es para que sanen enfermos, para que limpien leprosos, para que resuciten muertos y para que echen fuera demonios. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es llevar a cabo esto. ¿Por qué? Porque es fácil si nosotros le queremos al Señor.
El Espíritu de Dios está en nosotros, el poder está en nosotros. Pero es declarar esa palabra de poder cada día creyéndola, ¿sí? Y sobre todo en que estemos conscientes de que esa palabra hace su efecto no por nosotros, porque nosotros lo único que el Señor quiere es que creamos, pero la obra la hace Él y la seguirá haciendo Él. Así como la hizo, la está haciendo y la seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Si estamos aquí, y no sé si me van a dejar mentir, si estamos aquí es por su misericordia, porque a estas alturas de nuestras vidas, quizás otros más jóvenes, quién sabe dónde estuviéramos, quién sabe en dónde estuvieron, y nuestras familias no se digan. El punto es que nosotros como cabezas de hogar, hoy, tenemos una responsabilidad intrínseca que día con día se está cumpliendo y que un día también, sí, vamos a aparecer frente al Señor para dar cuentas. Hoy debemos de preguntarnos en dónde estamos parados con respecto a esa responsabilidad, ¿sí? Porque ya en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que en su palabra el Señor nos habla de los últimos tiempos, ¿sí? Ya no podemos cada día hablar de que mañana y la semana que entra y el próximo mes. ¿Por qué? Porque todos estamos conscientes hoy de algo que es muy real. Aun cuando los días siguen teniendo 24 horas, no son las 24 horas que vivíamos hace 20 años, que era un tiempo maravilloso que nos rendía, parece mentira, y hoy siguen siendo las 24 horas, pero se están yendo así de rápido. Cada día se está yendo rapidísimo, y eso solamente metiéndote en la palabra del Señor y aprendiendo de ella vas a saber que así son los últimos tiempos. La venida del Señor, la segunda venida del Señor está cerca. Y en este sentido también, para cerrar esta parte, dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Recibimos nosotros la oportunidad de que nuestras vidas fueran rectificadas, que nuestras vidas fueran cambiadas. ¿Cuánta gente hoy? Sus vidas siguen sin ser cambiadas. ¿Pero por qué? O porque no han escuchado la palabra del Señor, no han tenido esa gran oportunidad, ese privilegio, o la han escuchado, pero han hecho caso omiso de esa palabra. Es por ello que a nosotros nos invita el Señor a que seamos esos apóstoles, esos discípulos, que llevemos ese mensaje. ¿Por qué? Porque a través de ese mensaje, a través del cual nosotros fuimos libres, esas personas van a ser libres. La segunda parte de este tema, si bien el Señor mandó a sus 12 discípulos a hacer un trabajo y les dio las armas para ejecutarlo, viene la otra parte. Tú como siervo o discípulo del Señor, yo como siervo o discípulo del Señor, estoy invitado a hacer ese trabajo, porque a través de ello sabemos que no es la obra lo que va a pagarnos ese trabajo, sino es lo que nosotros, en amor, el Señor nos regaló sin ningún costo, que fue un cambio radical y total de nuestra vida. Pero el hacerlo va a implicar diferentes situaciones, llamémosle sufrimiento. ¿Por qué? Como ejemplo, porque mucha gente es incrédula. Empecemos, y como ejemplo vamos a poner el ejemplo de nuestra propia casa. Cuando alguien hace el cambio en nosotros y lo decidimos en ese caminar, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos que algunos de nuestros familiares también tengan ese privilegio de que sus vidas sean cambiadas? Sufrimos un rechazo, ¿sí? Sufrimos malas actitudes por todas esas tradiciones que vienen detrás, en donde se transgiversa lo que en realidad tiene que ver y quiere decir ese cambio que el Señor tiene para nosotros.
Necesitamos en determinado momento aliento, porque con todas esa serie de circunstancias viene un cansancio no físico, sino espiritual. Los resultados de llevar este mensaje a los diferentes lugares, empezando por nuestra casa, puede traer una serie de contratiempos que muchas veces necesitamos tener una fortaleza que nos mantengan firmes para no cejar en ese empeño de transmitir el mensaje. Tenemos que tenerlo como una prioridad. Hoy en día ya no podemos verlo como lo dejamos al último y nuestras prioridades es primero la diversión, primero es generar el dinero o primero es X. Hoy nuestra prioridad es escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra con respecto de manera muy específica la transmisión de ese mensaje que va a traer a todos y cada uno de aquellos que no lo conocen la salvación, porque a eso nos ha llamado el Señor, a que se transmita el mensaje para que podamos obtener la salvación que nos va a llevar a una vida eterna, a una vida a su lado, en donde vamos a poder disfrutar día con día de su presencia y una vida completamente diferente a la que hoy estamos viviendo. Y nos confirma que es a través de Jesucristo, que es el que hace este cambio, ¿verdad? Nos habla también de quién es la auténtica familia de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Hablamos de una familia terrenal, pero también hablamos de una familia espiritual. Y podemos ver en un pasaje específico de la palabra en donde el Señor está compartiendo, no es en aquel que lo crucifican, está compartiendo. Y llegan sus familiares y dicen, está tu mamá y están tus hermanas afuera, ¿verdad? Quieren hablar contigo. Dice, mis hermanas, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son verdaderamente nuestros hermanos, nuestros padres? Esos que hacen la voluntad de Dios y específicamente quien está transmitiendo el mensaje de Dios. Habla de una red, ya para terminar, una red que en su momento lo podemos ejemplificar como lo fue la red que echó Pedro después de haber tratado de pescar y no pescaron nada. Y cuando el Señor les dijo, la volvieron a echar y esas redes salieron saturadas de pescado. Aquí el Señor nos dice, echen la red para atraer a todos aquellos que no me conocen. Y esos que no me conocen y que decidan conocerme van a tener todos los privilegios. Los que no decidan seguirme o quieran cambiar sus vidas van a sufrir las consecuencias del mundo. Y esas consecuencias es no estar en la vida eterna. Un ejemplo de este trabajo para cerrar lo tenemos en Juan el Bautista, primo del Señor Jesucristo, el cual hizo, desde que tuvo uso de razón, ese trabajo de transmitir el mensaje de salvación, y él nunca tuvo ningún miedo de compartir la palabra, no nada más con personas comunes y corrientes, sino también hablarles abiertamente en ese tiempo a reyes o a personas en eminencia. Les habló como les tenía que hablar, con toda la autoridad que el Señor tenía en él y la cual les respaldaba. ¿Cuál fue la consecuencia de ese mensaje? Lo sabemos, su muerte, ¿sí? Al cual, por una decisión de alguien que no entendió nunca lo que fue la palabra del Señor y lo que representaba, pidió que le cortaran la cabeza. Hay otros ejemplos como Pablo, pero fue de una manera muy diferente. No sin sacrificio, porque todos los apóstoles, como Juan el Bautista, como Pablo, todos tuvieron un caminar dentro de las indicaciones del Señor, pero también
unas consecuencias difíciles de entender, pero que a través de una convicción plena de lo que en realidad tenía la pena, que valía la pena, tomaron ellos esa decisión y la llevaron a cabo. Hoy, a través de esta enseñanza, yo los quiero invitar a que aquellos que ya conocen de la palabra del Señor realmente se cimenten en ella, sí, y le den el valor que tiene, porque si sus vidas hoy son diferentes al pasado, es porque tomaron primero la decisión, segundo, porque estuvieron dispuestos a pelear la buena batalla cada día, y tercero, porque saben que el Señor nunca los va a dejar en mal. Sigamos con nuestra familia, pero no dejemos todo nuestro entorno, sabiendo que todos aquellos que necesitan de esa palabra, somos tú y yo los que estamos obligados a transmitirla. Si surte el efecto porque lo aceptan, qué bueno, pero si no, el Señor es el que se va a encargar. Muchas gracias, que Dios les bendiga.